Lo que necesita saber una docente bilingüe. Leyendo la lectura de Cummings y leyendo el primer capítulo del libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo de los autores Díaz Barriga y Hernández. Texas Education Agency muestra un currículo multicultural y bilingüe donde implementa diferentes estrategias y estándares para complementar la educación de los estudiantes ELL, estudiantes del segundo idioma. Texas Education Agency plantea un currículo amplio para ajustar la instrucción académica dentro de los programas bilingües. Estándares y competencias para destacar no solo el primer idioma, sino el segundo idioma del estudiante. Lamentablemente, estas competencias y estándares que se plantean no son valorados o creados de acuerdo al conocimiento previo, necesidades y origen socioeconómico del estudiante. Desafortunadamente para mí, estas competencias son dadas para instruir a los estudiantes a pasar un examen estandarizado. Tal examen que comparan con estudiantes que a su primer idioma es el inglés, y no teniendo en cuenta que el estudiante bilingüe tiene que aprender un segundo idioma y aparte tiene que saber el concepto que se está aprendiendo en el examen. Para mí como maestra bilingüe, la verdad, y como maestra de tercer grado en mi primer año cuando empecé a trabajar, fue muy doloroso ver cómo mis estudiantes se estresaban por un examen. Y más que nada que es un examen que no es en su primer idioma y para ellos es muy difícil porque hay unos niños que apenas acaban de llegar a Estados Unidos de México y pues el primer año para ellos puede ser que no tomen ese examen, pero en el segundo año lo tienen que hacer. No es justo para mí que esos exámenes tampoco sean dedicados para que el niño se vea todo lo que ha aprendido. Sabemos que cada niño aprende diferente, que cada niño puede mostrar lo que ha aprendido de diferente manera. Eso es algo que nosotros como maestros debemos de luchar y que debemos de tener en cuenta, de no enseñar para dar un examen, sino enseñar para que el estudiante tenga habilidades para tener un futuro digno en una vida, ser un buen ciudadano, un buen profesionista y tenga habilidades académicas, claro, pero también tenga habilidades para ser exitoso en su vida diaria. Los autores Díaz Barrigas y Hernández hablan cómo el docente debe prepararse para entender el aprendizaje del estudiante. Se habla del papel de docente como un mediador y modelador del aprendizaje, de la importancia del andamiaje, scaffolding, propuesta por Jerome Bruner. Este método de enseñanza se me fue enseñado a mí en la universidad y era muy destacado por los maestros a la hora de hacer nuestras lecciones didácticas y prácticas profesionales en las escuelas. Para mí como maestra me ha funcionado de una manera excelente el modelar a los estudiantes actitudes, comportamientos y lenguajes. Ciertamente, los estudiantes de grados pequeños como el que yo enseño ven al maestro como un héroe. Así para ellos el comportamiento, actitudes y vocabulario y conocimiento del maestro es muy apreciado y por ende lo imitan. Esto me ha llevado como maestra a que los estudiantes poco a poco tengan el conocimiento necesario y desarrollen independencia. Como Díaz Barrigas y Hernández nos comentan, señalando el modelo de participación guiada y aprendizaje cognitivo creado por Rogoff, donde se transfiere la responsabilidad del maestro al estudiante para desarrollar y adquirir independencia de habilidades académicas y de la vida diaria. Algo también que me llamó mucho la atención sobre las lecturas fue en que el maestro se debe basar no solo en el currículum, sino en las necesidades, intereses y estatus económico social y conocimiento previo del estudiante. Asimismo, el docente debe basar la enseñanza a través de la reflexión en la acción. Algo que trabaja en el método Montessori que estoy trabajando yo es mucho la observación y la evaluación auténtica.
El método es centrado al aprendizaje del estudiante. La maestra solo funciona como mediadora y como guía. La maestra observa, planea y guía al estudiante por medio de presentaciones individuales para que éste trabaje en su concentración, automotivación, independencia dentro de lo académico y de lo social. Cummings nos habla del desarrollo de dos idiomas. La primera lengua como base fundamental al aprendizaje del segundo idioma. La mente de un niño bilingüe desarrolla una mente flexible donde puede procesar y desarrollar dos idiomas. Y los programas bilingües que deben de ser aditivos y no subtractivos. Como educadora bilingüe, es muy importante la enseñanza de la primera lengua, ya que sirve como base para aprender la segunda lengua. En mi experiencia como maestra, he experimentado y observado cómo mis alumnos transfieren un concepto denominado aprendido en una lengua materna, que es el español, por ejemplo, a una lengua segunda, que es el inglés. La mente de un niño bilingüe desarrolla una mente flexible, eso dice Cummings, para desarrollar y procesar la información en dos idiomas. Es por eso que es muy importante desarrollar el primer idioma del estudiante de una manera fuerte y dominante, donde el estudiante se siente capaz de hablar, escribir, escuchar, leer en el primer idioma sin dificultad o miedo de hablarlo. Así, con este aprendizaje, el estudiante solo tiene que transferir ese mismo aprendizaje y crear un nuevo vocabulario en el segundo idioma. Por ejemplo, el estudiante sabe cómo sumar. Sabe que una suma es una adición y lo puede hacer totalmente nada más poniéndole números. Pero a la hora oral, en un segundo idioma, ¿el qué tiene que hacer? Él ya no tiene que volver a aprender a sumar. Lo único que tiene que hacer él es conocer el vocabulario en el segundo idioma, en el inglés. Si le quitamos al estudiante la belleza de fortalecer su primer idioma y agregar un segundo idioma para ser una persona bilingüe en el futuro, el estudiante puede perder su cultura, tradiciones e identidad, ya que vivimos en una sociedad anglosajona que para las nuevas generaciones es muy fácil perder su idioma materno, ya que conviven todo el tiempo con amigos que hablan ese idioma, el inglés, o simplemente nuestro ambiente está rodeado de ese idioma. Vas a las tiendas, hablan inglés, vas a la escuela, hablan inglés, vas a cualquier parte y hablas inglés. El inglés es el poder, es el lenguaje del poder en Estados Unidos. Es un idioma que, y siempre se lo digo a mis papás bilingües, cuando se preocupan de por qué mi hijo está aprendiendo el español, más bien se deben de preocupar por qué su hijo está perdiendo el español. Desafortunadamente los idiomas minoritarios se ven interiorizados por la comunidad dominante, pero no ven el daño que se hace a los niños hispanohablantes al quitarle lo más bonito de su cultura, su lenguaje natal, que viene siendo su total identidad.